¿Cómo están, amadas? Nuevamente en este mes, en nuestra reunión mensual de Mujeres Patagónicas Unidas en Cristo, enfocadas por nuestras generaciones. Ese va a ser todo el tiempo la base con la que nosotros vamos a ir abordando las temáticas a través de la palabra y entendiendo las herramientas que tenemos y quiénes somos en Cristo. Entonces, hoy algo que vamos a abordar, como decía, es nuestra identidad. Uno de los problemas que tenemos de no lograr un objetivo, un propósito, es porque no sabemos quiénes somos en Cristo. Entonces, si bien nosotros no venimos para darte una reunión motivacional, que tú puedes, no, porque nosotros creemos como mujeres cristianas que todo lo podemos, pero en Cristo. Entonces, desde esa base, yo quiero leerles, solo a forma de referencia, empezando por Génesis, capítulo 1, quiero leerles el versículo 17 al 19, voy a leer la BTX, cuarta edición, y dice: y Elohim colocó las estrellas en la expansión de los cielos para brillar sobre la tierra y para dominar durante el día y la noche y para dividir la luz de la tiniebla. Y vio Elohim que estaba bien, y hubo tarde y hubo mañana del día cuarto. Me fui muy al principio. ¿Y por qué estoy hablando de esto? Ahora van a ver, no se olviden de eso, de esto que hizo el día cuarto. Pero miren, seguimos en el capítulo 2 y vamos al versículo 1 y el 2a. Y en el día sexto, ya vamos al sexto ahora, completó su obra que había hecho. Paréntesis, el día sexto había creado al hombre, ¿recuerdan? Y fueron ordenados los cielos y la tierra y todo su ejército. Lo quiero repetir este texto. Génesis 2, 1. Y fueron ordenados los cielos y la tierra y todo su ejército. Interesante. Habla de las estrellas, el día cuarto, lumbrera mayor y menor, pero yo me enfoqué en las estrellas porque tiene que ver un poco con lo que, bastante, con lo que yo hoy les quiero compartir. Y en el capítulo 2 dice que fueron ordenados en los cielos las estrellas y todo su ejército. Cuando hay un ejército, lo primero que se nos viene a la cabeza es pensar en una guerra. Y desde el momento que nosotros nos ponemos en la brecha por nuestras generaciones, estamos en guerra. Siempre van a haber cosas que se van a levantar para que nosotros dejemos de pelear, dejemos de luchar. Pero miren, yo hoy quiero traerles una historia que mucha gente la puede conocer y de hecho personalmente he escuchado mucho hablar más de una que de la otra. Y esta historia está en Jueces, capítulo 4 y podríamos decir también el capítulo 5. Esta historia nos habla de dos mujeres. Una, Débora. Otra, Jael o Yael, como más la quieran pronunciar. Normalmente se la nombra a Débora porque es la más visible. Es la que representa la mujer pública. Es la que representa a la mujer que tenía, era profetisa. La Biblia dice en Jueces 4 que Israel estaba pasando por un tiempo complicado. Ya todos los reyes habían fracasado porque habían empezado bien y terminaban levantando altares a dioses paganos. Y poco a poco Israel
fue quedando relegado porque venían ejércitos enemigos a pelearlo, a quitarles sus frutos, a devastar sus pueblos, a atacarlos. Y en este tiempo habían jueces en Israel, ya no habían reyes, habían jueces. El tema es que la Biblia presenta en el capítulo 4 de Jueces, yo no voy a leer todo el capítulo porque es largo, pero te voy a contar la historia, pero en ese capítulo tenés la base de lo que estoy contando, y dice que había una mujer que se llamaba Débora, mujer de Lapidot. Lapidot significa antorcha. Era una mujer de la antorcha. Si tu marido se llama Antorcha, vos sos una iluminada. Entonces, esta mujer era una mujer pública, era jueza en Israel, dice la Biblia, y además de ser jueza, ella tenía un espíritu de consejo, porque dice, la gente venía a pedir consejo, ella juzgaba según el espíritu que tenía como profetisa que era, y tomaban el consejo que Débora daba. Era una mujer respetada en la ciudad, y era tal que dice que en el lugar donde ella vivía, entre Ramá y Betel, en ese lugar, ella tenía una palmera bajo la cual ella se sentaba y recibía a la gente que venía a pedir consejo o necesitaba que ella juzgue una situación. Esto así era normalmente en la ciudad. De esta mujer se habla mucho. De hecho, hay ministerios de mujeres que se llaman Débora. Hay congresos que se llaman Déboras. Porque todas quieren ser la Débora que va a la guerra, ¿no? Pero algo que me decía el Espíritu Santo mientras yo leía esta historia, que Dios desde el principio quiso trabajar en equipo. ¿Se acuerdan en la reunión anterior que les mostré los dibujos de cómo Dios quiso empezar a crear y la sabiduría se reveló? ¿Se acuerdan que tuvo 3 rebeliones de las luminarias Dios en el principio? Acá encontramos una mujer que recibe una instrucción de parte del Espíritu de Yahweh. Todavía no se había manifestado el Espíritu Santo. Esta historia está en el Antiguo Testamento. Por lo tanto, no podíamos hablar acá del Espíritu Santo porque todavía Cristo no había venido a la tierra. Estábamos ubicándonos en el tiempo y el espacio. Esta mujer tenía palabra profética, tenía palabra para juzgar. Era una mujer sabia, una mujer respetada y, por lo que dice la Biblia, estaba casada con Lapidot. El tema es que en un momento ella recibe una instrucción. Y esto precisamente está en un texto, en el capítulo 4, versículo 6. Yo te voy a leer ese versículo, 4:6. Y ella hizo llamar a Barak, ben Abinoam, desde Sedes, Neftalí, y le dijo, ¿no te ha ordenado Yahweh Dios de Israel diciendo, anda, avanza hasta el monte Tabor y toma contigo 10,000 hombres de los hijos de Neftalí y de los hijos de Zabulón? Y yo atraeré a Sísara, príncipe del ejército de Yabín. Yabín era el rey enemigo de Israel, y había un príncipe en el ejército que se llamaba Sísara. Y el Señor le estaba diciendo a través de Débora al capitán de Israel, mirá que Jehová va a entregar a Sísara y lo va a derribar con el ejército que tú tienes. El tema era que este Sísara, este príncipe del ejército de Yabín, tenía carros y caballos. Y este Barak, el capitán israelita,
no tenía ni carro ni caballo, tenía ejército nada más. Y a él lo intimidó saber que Sísara venía con sus 900, creo que hay un versículo donde dice la cantidad de carros que venían con el ejército de Sísara. 900, una barbaridad. Entonces, como ella era profetisa, lo llama al capitán y le dice: mirá, el Señor te va a entregar en las manos a este príncipe temible para vos. Barak se quedó, me imagino, como decimos en la Argentina, regulando. Todo bien, Señor. Pero tuvo temor. ¿Y saben lo que hizo? Todavía estoy hablando de Débora nada más. Dije que el Señor siempre quiso trabajar en equipo. Y esta es una historia de equipos. Es una historia donde hay ejércitos, hay hombres, capitanes, gente de autoridad, pero hay dos mujeres que el Señor usa para entregar a un príncipe enemigo en las manos del capitán hebreo, en las manos de Barak. Este hombre le dice a Débora: yo voy, y yo creo que tengo que ir a ese monte Tabor, donde vos me decís que tengo que subir y quedarme esperando que venga el ejército enemigo. Pero si vos no venís conmigo, Débora, yo no voy. Yo sé que para una sociedad de ese momento sonó como debería quizás sonar hoy. Muy raro que un capitán le diga a una mujer: si vos no venís conmigo a la guerra, yo no voy. Entonces yo me quedé preguntándome y le decía: Espíritu Santo, ¿qué tenía Débora para que un hombre de autoridad como era Barak pudiera decirle eso a una mujer? ¿Qué confianza infundaba Débora en la gente? ¿Qué autoridad tenía esa mujer? ¿Qué poder había sobre ella para que un capitán de ejército le diga: quiero que vengas conmigo a la guerra? Creo que se juntaron dos cosas. Una, la autoridad que Dios le había dado a Débora, pero el miedo que tenía Barak de enfrentarse con Sísara. Sísara era un príncipe, y cuando dice un príncipe, presten atención, cuando dicen un príncipe, era alguien que estaba bajo un reinado y era alguien de autoridad, que tenía todo a su disposición. Ese era Sísara. Cuando Barak le dice eso a Débora, ella le dijo: ciertamente iré contigo, pero no será tuya la gloria de esta jornada que vas a emprender. Esto está en el texto 9. Porque Yahweh entregará a Sísara en manos de una mujer. Y habiendo sido levantada Débora, fue encaminada con Barak a Cedes, porque era en Cedes donde se iban a reunir. Bien, cuando leemos este versículo, todos nos imaginamos que Débora es la que va a tener el botín de que Sísara caiga en sus manos. No es así. Había otra mujer en ese lugar, y esta otra mujer se llamaba Jael o Yael. Muy diferente a Débora. Mientras Débora se encaminó, y yo resalté en mi Biblia el versículo 8 y el versículo, ya les digo, y el 9 al final, siempre en el capítulo 4, porque habla de encaminar. Lo repite. Versículo 8, miren, dice: Barak le respondió: si tú fueras encaminada conmigo,
entonces iré. Pero si no fueras encaminada conmigo, no iré. Esto me habla de un sentido de equipo y de compañerismo. Algo que nos cuesta mucho a veces cuando estamos en un proyecto de Dios. El ponerte a la orden de alguien que el Señor dice que te pongas. Entender que en eso de encaminarse hay gente que tiene más o menos autoridad, pero es sujetarse al que tiene la mayor autoridad. Entonces hay un nivel de sujeción que veo en Barak a la hora de unirse con Débora, pero Débora también lo reconoce como un capitán y dice, si fueras encaminada conmigo. En el versículo en el 9, al final, dice, y habiendo sido levantada Débora, fue otra vez encaminada con Barak a Ceres. La palabra encaminada en 2 versículos está 3 veces. Me llamó la atención. Quiero decirles que la riqueza que encontré en estos 2 capítulos no deja de asombrarme. Más allá de la historia, y que es del Antiguo Testamento, fui viendo cómo el Señor me empezó a hablar acerca de perlas y diseños que hay en esta historia que no había visto antes. Y lo primero que vi fue que la gloria va a ser siempre del Señor, que Dios siempre quiere trabajar en equipo y que cuando vos estás peleando las batallas que el Señor te manda a pelear, Él va a pelear por los tuyos. El tema es, ¿dónde tengo que estar? ¿Y por qué tengo que saber dónde tengo que estar? Porque mi identidad me enseña a saber dónde tengo que estar posicionada. Porque si yo tengo una apreciación más alta de lo que yo soy, puede que me exponga a un lugar en que quede muy evidente. Y el enemigo me destruya. Porque estoy fuera de propósito. Acá, ¿qué es lo que empieza a notarse? Los roles, los posicionamientos que cada uno tiene. Débora era una mujer pública. Pero ahora te voy a mostrar otra mujer en ese mismo capítulo. Y se llama Yael. Yael aparece en el versículo 'Te podía decir que Yael es de la que menos se habla. Y ella, a diferencia de Débora, no estaba públicamente así expuesta, dando consejo a la ciudad, sino estaba en tiendas. Era nómade. Era esposa de Eber, Ceneo o Kenita, y era una tribu que vivía a los alrededores del monte Sinaí. ¿Se acuerdan de Moisés? Alrededor habían pueblos que no eran hebreos, y esos pueblos habitaban en tiendas, por lo tanto eran nómades, se iban corriendo de lugar. Y en una tienda de esas estaba Jael. Jael era una mujer, versículo 21, que estaba en tiendas, pero ella no tenía las características de Débora. Y yo me quiero quedar un ratito ahí, porque cuando yo miraba a estas 2 mujeres, una pública, una profetisa, jueza, y la otra en tiendas, con las costumbres de adentro de una casa, de una tienda, podía ver la mujer pública y la mujer ama de casa. Y muchas veces, más en esta época donde está exacerbado mal
expresado el feminismo en las mujeres, donde se ha salido de propósito el rol de la mujer, porque Dios nos hizo perfectas, no tenemos por qué estar por encima de nadie. Sin embargo, yo veo en estas mujeres que cada una funcionaba en su rol. Ninguna se estorbó. Y en esta guerra de Israel, en un ejército que un capitán le pide a una mujer que lo acompañe a la guerra, frente a un ejército con 900 carros a caballo, había una mujer que podía pasar desapercibida en la historia. Pero Dios es tan grande que Él le da los recursos a esas personas que quizá nadie tenga en cuenta. ¿Por qué no las ven? ¿Por qué no se ven? Están ahí, en el día a día, en lo cotidiano. Ya Él me la imagino haciendo el pancito, moliendo el trigo en un mortero de piedra, preparando el trigo para hacer una masa para su casa, ordeñando una vaca, una cabra para la leche de su casa, tejiendo mantas. ¿Y por qué te digo esto? Porque al final del capítulo 4 aparece esta mujer, sigilosamente, silenciosamente, perfil súper bajo, siendo la que termina matando al rey enemigo. ¿Y cómo lo hace? Miren, ahora van a entender por qué en Génesis yo les pedí que escucharan bien el tema de que las estrellas el Señor alineó los cielos y las estrellas en sus órbitas. Porque llega el momento de la guerra, imagínenselo, Débora con Barak, 10.000 hombres nada más. Lo que les voy a contar ahora no está en el capítulo 4, está en el capítulo 5. Porque el capítulo 4 describe algunas partes de la guerra, pero en el 5 da todos los detalles. Empezaron a caer gotitas, empezó a haber truenos, se empezó a estremecer la tierra. Ellos estaban en el monte Tabor, en Cedes, esperando que Sísara venga con sus carros y sus caballos para salir al encuentro. ¿Cuándo se larga a llover? En el campo del enemigo, imagínense un campo de greda, imagínense los carros, los caballos, las ruedas. Empezó a llover, empezó a tronar, empezó a caer agua, la greda se empezó a hacer cada vez más dificultosa y los carros empezaron a empantanar. Los caballos empezaron a relinchar. Y ahí es donde da la orden Barak y baja su ejército solo de 10.000 hombres y empiezan a atacar. Al tener los carros atascados con sus caballos, fue facilísimo poder vencer a ese ejército. Dios podríamos decir hoy que entendemos el Evangelio eterno, que Dios mandó una lluvia a favor de Israel, sí. ¿Que esa lluvia fue un beneficio para Barak y el ejército? Sí. Pero hay otra cosa que no está en el capítulo 4. Primero te termino contando cómo termina el capítulo 4. Cuando Sísara ve que todos sus caballos empiezan a empantanar y los carros empiezan a trabar y no pueden correr, y el ejército de Barak viene y los empieza a derribar, no queda ni uno vivo. No queda ni uno vivo. Versículo 16, capítulo 4. Pero Barak persiguió los carros y al ejército hasta Aroset Goim, y todo el ejército de Sísara cayó a filo de espada hasta no quedar ni uno. Sísara, en el 17, pues el príncipe, ¿se acuerdan? El príncipe que todos le tenían miedo,
había huido a pie hasta la tienda de Jael. Qué valiente el príncipe. Cuando vio que los estaban matando, salió del carro y se fue corriendo a una tienda. Pasa que la mujer, Jael, estaba casada con Eber, el kenita, ceneo. Y este hombre tenía buenas relaciones con Jabín, el que sería el jefe de Sísara. Entonces dijo, bueno, me escondo acá. ¿Qué hizo Jael? Él preguntó si había alguien en la tienda, ella dijo que no. Él pidió recostarse y le pidió agua. Se escondió en la tienda y le dijo, si alguien viene y pregunta si hay alguien acá adentro, no digas nada. Estaba obviamente aterrorizado de que lo vayan a matar. Entonces se esconde. Esta mujer le da una acogida, le dice que se pueda acostar. Él le pide agua porque le dice, tengo sed. Y ella en vez de agua le da leche. Astuta. Leche recién ordeñadita. Le da una manta, lo cubre y él cansado, imagínense lo que habrá corrido, el tiempo que venía corriendo, el frío, la lluvia, el barro, cuando ella le da la leche, lo tapa y él se duerme. Jael, una mujer de la tienda, lo tenía al príncipe Sísara a sus pies. Tomó una estaca, un mazo, y cuando Sísara se durmió profundamente, clavó la estaca en las sienes de Sísara y así lo mató. Se cumplió la palabra que dijo Débora cuando le dijo al capitán Barak, tuya no va a ser la victoria. Dios entregará a Sísara en manos de una mujer. Y así fue. ¿Cuál es la conclusión? La conclusión es que se cumplió la palabra de Dios, que la naturaleza estuvo a favor del ejército de Israel y que la presencia de Débora en la guerra generó una confianza en el capitán para que obtengan la victoria y crea que el Señor iba a hacer lo que dijo que iba a hacer. Y efectivamente lo hizo. El tema es que lo más interesante está en el capítulo 5. Porque el capítulo 5 empieza canto de Débora. A mí lo que me llama la atención es que en los cánticos hay mucha palabra profética y hay muchas perlas profundas para poder inquirir, poder meterse con la palabra. Hay mucho para escarbar. Miren, ella empieza a cantar con Barak, dice el capítulo 5. Versículo 2, porque los caudillos soltaron sus melenas, porque el pueblo se dio voluntariamente. El ejército de Barak, cuando bajó a atacar al ejército de Sísara, soltaron sus melenas. ¿Saben que ese era como un protocolo de guerra? Ellos iban a la guerra con el pelo atado y cuando iban a guerrear, en el momento de salir feroces a la guerra, se soltaban la melena y eso era como diciendo, allá vamos. Hicieron ese acto. Y el cántico comienza bendiciendo a Yahweh. No empieza levantando al hombre, sino a Yahweh primero. Muy diferente a lo que nosotros en este mundo vemos, que siempre se elogia tanto al hombre, se elogia tanto la humanidad, a la mujer, al hombre, pero acá ellos le dan la gloria a Dios por la victoria. Pero para corroborar que había llovido realmente, está en el cántico. Miren el versículo 4. Cuando saliste de Seir, oh Yahweh,
cuando avanzaste desde el campo de Edom, la tierra fue estremecida y los cielos destilaron y las nubes gotearon agua. Y el 5, los montes fueron estremecidos delante de Yahweh y aquel mismo Sinaí ante la presencia de Yahweh, Dios de Israel. Habla de un estremecimiento que pasó en ese lugar. Y se abrieron los cielos y llovió, pero también hubo un estremecimiento en la tierra. Hubo como una especie de miedo, ¿no? Para los que estaban en ese lugar. Algo que me llama la atención, y esto lo vamos a seguir tratando en otra reunión, el versículo 7. Hasta que te voy a leer desde el principio del 7. Cesaron los aldeanos, no los había en Israel. Hasta que te pusiste de pie, Débora. Te pusiste de pie, oh madre en Israel. Quiero destacar esto, porque en el capítulo 5 destaca el tema de ser madre, primero cuando Débora se pone de pie por Israel. Y me llama la atención por qué Débora no se puso de pie como profeta de Israel. Ella era profetisa. No se puso de pie como jueza. Ella era jueza. ¿Por qué se puso de pie como madre? Y yo le preguntaba al Espíritu Santo, ¿qué hay en esa actitud de ponerse de pie como madre? ¿Será que necesitamos nosotras ponernos de pie como madres? Fíjense, siempre hablamos de madre de rodilla. Acá está diciendo, te pusiste de pie como madre. Pero está hablando de una nación. Significa que hay algo ahí. Hay algo que tenemos que descubrir. Y yo las invito a seguir descubriendo, porque sé que lo vamos a hacer juntas, porque la revelación viene para todas. Y hay algo en ponerse de pie como madre por una nación. Me resuena mucho en el espíritu que si yo me pongo de pie por mi nación, el Señor se ocupa de los míos. Porque yo me estoy poniendo de pie como una madre por mi nación. Y me preguntaba qué hace una madre. Una madre protege, ama, alimenta. Una madre abraza, una madre contiene. Una madre a veces no come ella para que los hijos coman. Una madre renuncia a todo con tal de que sus hijos estén bien. Una madre vive permanentemente renunciando. Desde el momento que te quedas embarazada y ya tu cuerpo empieza a cambiar de forma, perdés la cintura, todas tus medidas empiezan a cambiar, toda tu anatomía cambia. Cedes 9 meses de tu vida porque hay un bebé adentro tuyo que está creciendo. Y no solo eso, porque llega el día del parto y también viene un momento que es crucial, el momento de dar a luz. Y yo veía eso, el ponerse de pie como madre. Algo que me quedé pensando y se los dejo porque sé que el Espíritu Santo les va a traer más revelación sobre esto. Quiero seguir. Esta historia es muy profunda. Esta historia es muy profunda porque acá estamos hablando de cosas que pasaron abajo. Pero miren esto, qué interesante esto que les voy a contar ahora. El capítulo 5 es tan rico, tiene tantos elementos que yo me admiré de las cosas que se me fueron así como abriendo en la medida que lo iba leyendo y leyendo. En el cántico de Débora y Barak, en la victoria que tuvieron, dice:
versículo 20. Vamos al 19. Quiero que tomen en cuenta esta palabra. Llegaron los reyes y se alinearon para la batalla. Lo voy a leer de vuelta. Llegaron los reyes y se alinearon para la batalla. Combatieron entonces los reyes de Canaán en Taanac junto al agua de Megiddo, sin poder tomar botín de plata. Este es un cántico profético. Acá en este cántico hay cosas que cuando es un cántico profético, vos cantás cosas que vos no sabías, salen de tu espíritu. Y quiero que lo sepas, porque este es un tiempo donde el Señor está trayendo cántico nuevo. Y el cántico que viene en el espíritu no es un cántico que se procesa con la mente. Vas a cantar cosas que no estaban en tu mente ni en tu corazón, porque van a venir del Espíritu de Dios a tu espíritu. Y eso va a hacer que profetices verdades que no las sabía nadie, pero sí estaban a través de ese espíritu que fluye de Dios en vos, a tu espíritu, van a salir a la luz. Y mira esto, Débora no sabía esto, Barak tampoco lo sabía, pero miren lo que dice este texto, versículo 20. Otra vez la palabra alinearon. Desde los cielos se alinearon las estrellas y desde sus órbitas combatieron junto con Sísara. ¿No te suena lo que leímos hace rato? ¿Querés que vayamos de nuevo? Génesis 2. Para recordártelo, Génesis 2, 1 y 2. Y en el día sexto Elohim completó su obra que había hecho. Y fueron ordenados los cielos y la tierra y todo su ejército. Cuando hablamos de orden, hablamos de alineación. Cada vez que Dios tiene que encomendar una tarea a una persona, primero la alinea, pone orden, saca lo que tiene que sacar y pone lo que tiene que poner. Arregla, ordena. Eso se llama alinearse. ¿Cómo nos alineamos nosotros? Cada vez que vamos a hacer algo, decimos, Señor, alineo mi alma y se sujeta a mi espíritu, y mi espíritu se sujeta a tu espíritu, para que seas tú el que gobiernes en mi vida. No sea mi deseo ni mi corazón, sino conforme tu espíritu. Y ahí te vas, alineadito. Aquí dice que en la tierra, y yo veo un paralelismo, y quiero que veas, porque recién estoy entrando muy despacito, a donde yo quiero que pudiéramos llegar juntas a lo que es pelear desde los celestiales. Pararte desde los celestiales. Porque en el 19 dice que los reyes se alinearon para la batalla. Y no está hablando de los reyes de Israel, está hablando de los reyes de Canaán. Se alinearon. Se pusieron en una formación predeterminada, con estrategia seguramente. Pero desde los cielos también hubo un alineamiento. ¿Y eso cómo es? ¿Y esto? Dice, desde los cielos se alinearon las estrellas. ¿Cómo? Quiere decir que las estrellas estaban conectadas con los reyes que se estaban alineando. Porque los de Canaán se manejaban con todo lo que eran las estrellas, los planetas, ¿sí? Las órbitas. Y desde sus órbitas combatieron junto con Sísara. O sea, ¿qué me está diciendo este versículo? Que a Sísara le ayudaron las estrellas. Eso significa que cuando vos ves a alguien
una persona muy temible o muy nombrada en X, Z, podríamos decir plataforma, puede que esté conectada a una estrella. Sí. Esto está en el Antiguo Testamento. Entonces, ¿cómo vas a combatir con alguien que está conectado con estrellas si vos estás mirando la Tierra? Ahí entendés por qué Barak le dijo a Débora que vaya con él. No le dijo a Yael. Yael tenía una estrategia para terminar el trabajo. Pero la que tuvo la revelación celestial fue Débora. Entonces cuando ella le entrega la palabra a Barak, tienes que ir a tal monte y en ese monte vas a pelear y no temas porque el Señor te va a entregar ese ejército en tus manos y la gloria no va a ser tuya, sino lo va a entregar en manos de una mujer. Eso fue una revelación que vino de los celestiales, por encima de las estrellas, mucho más arriba de las estrellas. El Señor quiere llevarnos a tener un entendimiento mayor del que tenían ellos respecto a las estrellas. Y no es que nosotros queremos, pero creo que está llegando un tiempo en que nosotros debemos tomar esos lugares que tomaron los pueblos. Eran politeístas, creían en muchos dioses, vivían de mitologías, y hoy podemos decir que hoy está plagado de la nueva era porque está alimentada de estrellas que los alimentan. Ahora, yo te voy a decir algo. Nosotros tenemos la estrella de la mañana, que es Cristo. Ya no podría irme a Débora, ya no podría irme a Jael. Sí decirte que en ellas dos el Señor me muestra dos mujeres muy diferentes, pero combatiendo para los deseos de Dios y para las guerras de Dios. Pero cada una en su lugar, ninguna se estorbó, ninguna se sintió menos que otra, cada una en su lugar. En lo sigiloso de Yael, en las cosas domésticas como una manta calentita y un vaso de leche y una estaca de madera, que era lo más sencillo para clavar. Hubo otra que estaba conectado con él, con Yahweh. Y ella pudo ver por encima de lo que estaba viendo el capitán Barak. En ellas dos, el Señor me muestra que no hubo competencia. Me muestra que yo no me tengo que medir con otro para ser efectiva. Que no importa lo que el Señor te mandó a hacer a vos, eso tiene tu nombre. Y viniste para hacer eso. Nadie lo va a hacer mejor que vos porque viniste ya predestinada para eso. Ni vos podés hacer la tarea, ni Yael podía hacer la tarea de Débora, ni Débora podía hacer la tarea sigilosa que hizo Yael. Pero las dos juntas fueron una bomba. Imagínense cómo nosotros podemos estar dando vueltas y demorando victorias de Dios por estar peleando, por competir. Eso es falta de identidad. Yo podía ver en esta victoria una victoria de las estrellas. Y en este capítulo yo lo voy a dejar acá nomás, porque hay mucho más para sacar, pero no lo voy a hacer hoy. Es un tiempo, amadas, de presentarse delante del Señor y decirle, ¿qué querés que yo haga? Quizá te toque ir al monte, como le tocó a Débora, o te toque ser una Jael que desde tu silencioso
y casi oculto lugar, tu enemigo caiga a tus pies. Y veía esa estaca de Yael, como cuando hay un trabajo de equipo y el Señor te pone la estaca para que puedas clavarla en eso que te ha estado dando tanto miedo en este tiempo. Y sea ese Císara que caiga rendido a tus pies de una manera tan tranquila y tan natural casi como lo hizo en las manos de Yael. O quizás seas aquella que el Señor te diga: quiero que estés en tal lugar a tal hora soltando una palabra porque voy a hacer esto, o quiero que le digas tal cosa a mi hijo porque allí yo quiero tengo un propósito. O sea, el tema es saber dónde tenés que estar. Ni Yael en el monte, ni Débora en la tienda, cada uno en su lugar. Cuando vos sabés dónde tenés que estar, no tenés problemas de cartel. Cuando vos sabés dónde tenés que estar, el Señor te usa poderosamente, porque de la misma manera poderosa que estuvo ahí arriba en ese monte, Débora, junto con un capitán, una mujer, delante de 10.000 hombres y 900 carros que tenía el enemigo, había una mujer. Quizás seas la única que se tenga que parar donde estás. Pero no estamos solos, nunca estamos solos. Siempre que el Señor nos da una encomienda, Él pone los recursos humanos para que se lleve a cabo el plan perfecto de Dios. Y yo hay tantas cositas más que quisiera comentarte de este capítulo 5 en ese cántico, que me quiero quedar con eso, que esas estrellas que Dios ordenó en el capítulo 2 de Génesis, resulta que ahora los del pueblo de Canaán las tenían domesticadas para que los ayuden a ellos. ¿No será que viene el tiempo en que Dios quiere que nosotros vayamos a otro nivel de guerra? ¿No será que el Señor quiere que tengas otro entendimiento más profundo de tronos? Yo quiero afirmar la identidad que tenemos en Cristo. Cuando sucedió todo esto, tuvieron muchos años más de paz después de esa victoria. Quizás vos seas la Yael o seas la Débora que vas a traer paz a tu nación, al lugar donde vivís. No te minimices, no tengas en poco algo tan grande que Dios ha hecho a través de tu vida. Ya te dio propósito. Y mira lo que dice Efesios 1, versículo 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo en los celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. No lo dice que te va a bendecir, no dice que tenés que esperar a la Quinta Guerra Mundial para que te bendiga, te dice que ya te bendijo. O sea, nos bendijo con bendiciones celestiales y con toda bendición espiritual en Cristo. Y yo quiero destacar esta parte. Esa preposición en Cristo es muy básica para que entendamos que fuera de Cristo esa bendición no la podemos alcanzar. No la vamos a alcanzar en nuestras capacidades. Quiero decirte algo. Las capacidades que tenía Débora no le sirvieron a la hora de ponerse de pie. Porque ¿sabés cómo dice el cántico? Débora se puso de pie como madre de Israel. Ni como jueza ni como profetisa, sino como madre. ¿Hay una fortaleza en la madre? ¿Hay una fortaleza en el ser madres? Te lo dejo para que lo sigas escudriñando. Seguimos el versículo 4, Efesios 1:4.
según nos escogió en Él, mirá desde cuándo, antes de la fundación del mundo, antes que el mundo sea creado, Él ya te escogió, Él ya nos escogió para ser santos y sin manchas delante de Él en amor. Cuando nos predestinó para adopción para sí mismo por medio de Jesucristo, según la complacencia de su voluntad. Esto dice que a Cristo le complace adoptarnos, le complace filiarnos, que ya no seamos lejanos, sino ahora seamos todos como hijos. Por eso Él se presenta y vuelve cuando ocurre la resurrección. Él vuelve resucitado al Padre, pero vuelve con una naturaleza humana que la dejó en ese sepulcro de la cual Él se levantó triunfante con un cuerpo glorificado ahora. Tuvo las dos naturalezas. Entonces cuando Él vuelve, es el primero que vuelve con naturaleza natural que tuvo en la tierra y ahora vuelve con naturaleza espiritual al Padre. ¿Te das cuenta por qué era necesario que naciera de un vientre de una mamá? Para que tuviera naturaleza humana como nosotros. Entonces, cuando Él vuelve, pasa a ser el primero. Por eso se le dice el primogénito. Porque todos los que vinimos atrás somos los hermanos del primogénito. Cuando nos predestinó para adopción para sí mismo por medio de Jesucristo, según la complacencia de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia que nos concedió gratuitamente en el amado. O sea, a Él le complace darte la gracia de que seas hija de Dios. A Él le complace que seas hermano del primogénito. A Él le complace que vivas en ese destino profético o propósito que Él, antes que nacieras, Él ya tenía guardado para que vos vivieras. Ese destino. No malgastemos el tiempo. Redimamos este tiempo. Valoremos quiénes somos en Cristo. No nos comparemos, somos únicos. Y cada uno tiene una función que cumplir. Quizás seas la que clave la estaca al enemigo. O quizás seas la que lleves a un ejército a la victoria. Pero te toque estar donde te toque, sé efectiva. Que puedas cumplir el ministerio que viniste a hacer a esta tierra. Que nadie te tenga en poco. Donde estamos para alabanza de su gloria, como dice en Efesios. Me gusta esta última parte que leí. Para alabanza de la gloria de su gracia. Porque todo lo que tenemos es porque Él ha depositado en nosotros su gracia. Y yo quiero terminar este tiempo, amadas, dándole gracias a Dios. Este tema lo vamos a seguir tratando en próximas reuniones, un poco más profundo. Lean el capítulo 5 y van a ver cuánta riqueza hay, y es todo profético. Todo lo que canta Débora y Barak en ese cántico de capítulo 5 es todo profético, no son cosas que sabían. ¿Cómo van a saber ellos que habían estrellas que pelearon a favor de Sísara y no en contra? Y quiero destacar ese versículo 20 del capítulo 5, porque en otras versiones, yo leí la BTX, es una Biblia que se tradujo, es la última traducción que se ha hecho lo más textual posible de los escritos originarios. Pero hay otras versiones
que dice que Débora peleó con las estrellas, cuando acá dice que las estrellas pelearon a favor de Sísara. Quiere decir que hay lugares que todavía nosotros tenemos que conquistar. Hay estrellas que se salieron de su órbita. Hay alineamientos en la Tierra que no son solamente de la Tierra, están conectados con estrellas. Eso es muy interesante. Y otra cosa que me queda con lo que hoy compartí es que cada vez que estás en el propósito, la naturaleza va a pelear a tu favor. Y yo te lo voy a repetir. Cada vez que vos vas a un lugar enviada con propósito, la naturaleza está a tu favor. Y no estoy hablando de adorar la tierra. Nosotros adoramos al creador de la tierra. Pero como Él es el creador, tiene todos sus ejércitos de la naturaleza dispuestos a tu favor. Entonces, así como soltó una lluvia, como se estremecieron los montes ese día en medio de la batalla, así el Señor va a hacer en lugares donde tengas que ir y la tierra va a estar a tu favor. Yo quiero orar por esto. Padre, que sea guardado en el espíritu de todas las personas que puedan escuchar esta palabra, esta verdad, Señor. Saber que estamos guardados desde antes de la fundación del mundo para los propósitos eternos. Señor, guardanos de toda comparación, guardanos de esa falta de identidad que nos hace sentir inútiles cuando cada uno tiene un propósito en su lugar. Señor, enséñanos a estar en el lugar correcto para el momento preciso, Señor. Y te doy gracias porque sé que vas a traer revelación en esas profundidades en las que nosotros nos estamos levantando, porque no queremos solo ser madres y orar por nuestros hijos, sino también levantarnos como Débora, como madres de nuestra nación. Amén. El ponerse de pie es una actitud. El ponerse de pie es un acto voluntario. Vos te podés pasar toda la vida postrada. Vos te podés pasar toda la vida lamentándote. Pero el día que te pones de pie, estás expresando con esa actitud que querés un cambio para vos. Y en Cristo todo lo podemos. Te animo a que este sea un tiempo en que te pongas de pie. Nos vemos el próximo mes, el último martes, nuevamente con lo que el Espíritu Santo tenga para compartir.